Pues aquí estamos, seguimos aquí en Donosti, haciendo una serie de entrevistas a profesionales destacados del sector de la salud, el conocimiento humano, el desarrollo personal, como es el caso de Neritz Otegi Arbelaiz, que es analista de cartas natales, profesora de yoga, con la cual vamos a hablar de el diseño humano, que es un tema que me apasiona porque permite conocerte mucho mejor para qué y por qué te pasan algunas cosas y a tomar las riendas de tu vida. Neritz, bienvenida. Gracias. Gracias. De hecho, Neritz ahora, antes de empezar la entrevista, ha sacado mi diseño humano. Y yo lo tengo aquí. ¡Chachán! Y según este diseño humano, soy, lo veis en pantalla, lo estáis viendo ahí en pantalla, soy generador manifestante. ¿Esto qué quiere decir, Neritz? Bueno, diseño humano es una herramienta, antes introduzco un poquito quizá. Bien, perfecto. Diseño humano es una herramienta que tiene englobado bastantes cosas. Tiene el I Ching, la Cábala, física cuántica, astrología, hay bastantes cosas que engloban allá. Y lo que significa generador manifestante, bueno, hay 4 tipos de energía en el diseño humano. Los tipos representan como nuestra energía, ¿no? O sea, el diseño humano al final te hace entender cómo eres, qué mecánicas en la vida tienes, y el diseño humano te hace un poquito coger una guía para poder orientarte a ti mismo y ver cómo funcionan tus mecánicas del cuerpo y desde allí ver cómo actuar correctamente para alinearte contigo, para estar contigo. Entonces, cuando hablamos del tipo en diseño humano, hablamos de la energía que tenemos, hablamos del tipo de energía que tenemos. El aura, es el aura, el tipo es el aura, ¿vale? Hay 4 tipos de aura en diseño humano: el generador, el manifestador, el proyector y el reflector. El generador manifestante es la mayoría de la población, ¿vale? El generador manifestante, los generadores son el 70% de la población. ¿Qué significa ser generador? Significa atraer hacia ti las situaciones de la vida. Es una persona que es un aura que es envolvente, es un aura que imantas hacia ti las situaciones de la vida, que atraes hacia ti las situaciones de la vida. Entonces, al tener esta aura, pues lo que hay que hacer es como esperar a que las cosas te lleguen a la vida, ¿no? Esperar a que las cosas te lleguen. O sea, por ejemplo, un manifestador va a empujar la vida, viene a iniciar cosas, a traer la acción, a iniciar las cosas. Un generador viene a esperar a que le lleguen las cosas y responder a la vida. Digamos que son los constructores de la vida. Pero soy manifestante también. Eres una mezcla de generador y manifestador, eso es. Entonces, cuando hay una mezcla de generador y manifestador, tienes las 2 cualidades. Tienes la capacidad de atraer hacia ti las cosas, esperar a que las cosas te lleguen y una vez que te lleguen, poder actuar con ello, poder manifestar, ¿vale? Es diferente un manifestador puro que solamente espera que le lleguen las situaciones a la vida y un generador manifestante que te llega y actúas desde allá. Entonces, sabiendo esto, ¿quiere decir que muchas veces más que actuar o tomar iniciativa, debería esperar que vengan las cosas y entonces actuar? Así es. Y de hecho eso es una de las claves, uno de los pilares en diseño humano, que normalmente tendemos en esta vida a ser proactivos, desde la cabeza: quiero hacer esto, debería hacer esto, voy a hacer esto. Y lo que te dice el diseño humano es: te vas a alinear bien contigo mismo si eres generador, esperando a que te lleguen las cosas. Esto te dice el diseño humano. Si eres generador, espera a que te lleguen las cosas y ahí es donde te van a llegar las cosas adecuadas para ti, las cosas correctas para ti. Si eres manifestador es diferente, si eres proyector es diferente, ¿no? Cada tipo tiene una estrategia. Y estas cositas son las que vemos en diseño humano, que es como alinearte bien contigo. Por ejemplo, Buda decía, ¿no? Espera que las cosas te lleguen a tu vida. Eso es muy de generador. Eso es muy de generador. Eso es muy de generador. Espera que las cosas lleguen a tu vida. Lo que pasa es que muchas veces es cierto que, claro, ahora viendo esto entiendo muchas cosas de mi vida, porque a veces me he obstinado mucho en conseguir algo, ahí picando mucha piedra, y lo he acabado consiguiendo, pero me ha costado mucho. En cambio, a veces cuando espero a que vengan, es todo más fácil. Es todo más fácil. Claro, sucede también que en la vida no nos han educado desde vivir desde nosotros. Nos han educado pues desde la homogeneización, ¿no? Nos han educado desde lo que hay en lo externo. Entonces, el diseño humano lo que te da es una plantilla de cómo tu unicidad debería ser vivido para correctamente alinearte contigo. ¿Y cómo sé que esto funciona? Experimentarlo, solamente experimentándolo.
O sea, el experimento del diseño humano es... hay gente que se atreve como a meterse en ello o que confía en ello, y lo que hace es tratar poquito a poquito de desconfigurar tus patrones para ir confiando en tu diseño. Entonces, si yo confío en mi diseño, ¿qué pasa entonces? ¿La vida se facilita más? ¿Todo es más fluido? Todo es más fluido, todo es más fluido. Te respetas a ti mismo, con lo cual viene, o sea, realmente empiezas a atraer lo que vienes a traer. O sea, te alineas con lo que eres. Sí, traes lo que realmente tu alma se propuso atraer y no te pierdes en lo externo. O sea, no es casual que yo nazca, por ejemplo, en este caso, un 21 de febrero de 1978 a las 3:10 de la tarde. No, Eso es porque yo he decidido, mi alma ha decidido encarnarse. Has decidido encarnarte. A esa hora, ese día. Has decidido encarnarte en ese momento para desplegar lo que se ve ahí en el diseño. Desplegar lo que se ve en el diseño, que es lo que ahora también estáis viendo en pantalla. Aquí pone cruz de encarnación, cruz de ángulo derecho del fénix durmiente. ¿Esto qué quiere decir? Claro, hay muchas... la cruz de encarnación, digamos que es como lo más grande que venimos a hacer, ¿no? Es bastante complejo el diseño humano, hay que explicar como muchas cosas para entenderlo. Pero digamos que donde está el Sol, que es el 70% de la energía que recibimos, y donde está la Tierra, es lo que marca nuestra cruz de encarnación. Y entonces, ¿qué significa nuestra cruz de encarnación? Es realmente la cruz de encarnación se dice que es como lo más importante, pero hay que colocar todo el diseño, sobre todo hay dos pilares importantes que hay que colocar para poder llegar a que tu cruz de encarnación se despliegue. Hay muchísimas cruces de encarnación, ¿vale? Hay muchísimas cruces de encarnación. El fénix durmiente tiene que ver con todos estos nuevos tiempos que están viniendo, ¿vale? Estamos en épocas de cambios ahora, todos estamos sintiendo que hay muchos cambios, ¿no?, cociéndose. Y entonces el fénix durmiente tiene mucho que ver con todo esto que está naciendo, con todo esto que está llegando a nacer. ¿Vale? Entonces es alinearte con todo esto nuevo que está llegando a venir, y todo esto que está viniendo ahora tiene mucho que ver con alinearnos en nuestra conciencia, con crecer más en conciencia, ¿vale? Van a empezar a nacer niños con mayor conciencia. Entonces el fénix durmiente tiene que ver con ello, con más o menos va por allá, ¿no? Por ayudar con esta conciencia, ¿no? Pero durmiente, ¿por qué durmiente? No puede estar despierto. No sé, yo por intentar entenderlo, ¿eh? Bueno, te hablo desde el más absoluto desconocimiento. Tengo que decir que el diseño humano tiene sus nombres. Por ejemplo, veo que eres un perfil 3-5. Sí. Se llama hereje y se llama mártir. Hereje y mártir. El 3-5 se llama mártir y hereje porque el diseño humano tiene unas palabras muy raras. ¿Y qué significa lo de mártir, hereje? Pero luego cuando conoces el concepto, vale, se cae un poquito, ¿no? Bueno, el perfil, cuando hablamos del perfil, tu perfil habla más o menos como de tu personaje, y el perfil 3 habla de que vienes a ser una persona que buscas, que estás como en modo prueba y error, que vas metiéndote por aquí, por allá, por aquí, por allá, y que ves las cosas que no funcionan, porque te metes en una cosa, si hace falta te equivocas, te metes en otra. Entonces un número 3 viene a ver qué cosas no funcionan, vienes a hacer mucha conexión con los demás, porque el 3 es el límite. Si vemos el I Ching es como un hexagrama que tiene 6 líneas. Entonces el I Ching tiene las 3 líneas inferiores, que son personales, las 3 líneas superiores, que son transpersonales. El 3 es la conexión que hace de lo personal a lo transpersonal. O sea, que eres una persona que vienes a interactuar con los demás y vienes a ver qué funciona, qué no funciona, a estar con unos, a estar con otros, a estar en forma dinámica. ¿Vale? Y hereje significa que eres un universalizador. Universalizador. ¿Qué quiere decir eso? Que eso que vienes a conectar con las personas, vienes a expandirlo. Bueno, más o menos lo que estoy haciendo ahora. Sí, tiene bastante sentido. Y pone definición singular. ¿Qué quiere decir esto de singular? Eso es un poco más complejo. ¿Sí? Bueno, no es complejo, pero antes tendría que hablar un poquito de más cosas para entenderlo. Lo que me gustaría igual hablar es de los pilares más fuertes del diseño humano, que son la estrategia y la autoridad. Se dice en diseño humano que es cuando respetas tu estrategia
Y cuando respetas tu autoridad, te alineas contigo mismo. Estrategia es responder. Estrategia es responder. Tu estrategia es responder porque eres un generador manifestante. Entonces tienes que esperar a que las cosas lleguen a tu vida y entonces respondes a ellas. Tienes que esperar a que las cosas lleguen. Eso me cuesta. Eso es un Desde reto. pequeñito me he acostumbrado a ser muy proactivo, buscar las cosas. No esperar que la vida me lo traiga, sino si quiero algo, irá por ello. Suele ser un reto porque normalmente el generador busca cosas y la paciencia del generador que requiere, la paciencia de esperar, responder, siendo un perfil 3 que eres muy dinámico, ¿no? También muy activo. Pues eso cuesta, ¿eh? Pero me lo estoy trabajando, ¿eh? Lo de la paciencia no estoy trabajando. Es que un generador tiene que parar un poquito y esperar. O sea, tengo que entrenar la paciencia. Claro, y cuando hablamos de la autoridad es, vale, espero que me vengan las cosas y luego ¿cómo? O sea, ¿desde dónde? Desde dónde yo decido cuando me viene algo. O sea, la autoridad te habla desde dónde decides las cosas, desde dónde yo decido cuando me viene algo a la vida. La mía es sacral. Sacral, porque claro, tu cabeza te dice algo, tu intuición te dice algo, tu cuerpo te dice algo, tus emociones te dicen algo. Y hay tanta confusión de cosas que la autoridad te dice, escucha aquí para que tú puedas hacer las elecciones para ti de forma correcta. ¿Y dónde tengo que escuchar entonces? Tu sacral. Sacral. Entonces, el sacral es el segundo chakra. El sacral es el segundo chakra. Y es la fuerza vital. Es esa energía visceral que te dice, ¿me apetece o no me apetece? O sea, ¿me apetece? Sí. ¿O me apetece? No. ¿Vale? Esa cosa visceral de cuando vas a hacer algo y dices, ¿te apetece? No. ¿Pero lo voy a hacer? Entonces, es hacer caso de eso. Es hacer caso en tu caso de eso. Porque luego tu cabeza te dirá, ya, pero deberías de hacer esto. ¿Y esto fíjate, ¿qué es una sensación corporal? Porque a veces me pasa, cuando alguien me propone hacer algo, tengo como aquí en la boca del estómago, como una tensión, algo así. Y dice, sí, quizá mi mente me dice, no, quizá lo deberías hacer, pero hay algo ahí que me dice que no. Entonces tengo que hacerle caso a eso. Eso es visceral. Es visceral. Es allí, es allí, es interno. Dice, no. Pero realmente tiene mucho que ver con esto, tiene que ver mucho con los sonidos guturales. Cuando te dicen, ¿te apetece esto? Y dices... O sea, no es que se me escape un eructo, no, es decir, eso no. Eso, ¿no? Vale. O, Sí. Tal. Eso es Vale. muy de sacral. Qué bueno. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la cabeza ha aprendido muchas cosas, entonces tengo que hacer esto, debo de hacer esto, y me olvido de escucharme a mí. A mí significa, en tu casa, tu sacral. Pues ahí es donde nos vamos poquito a poquito desalineando de nosotros, ¿no? Desalineando de lo que somos. Bueno. Y esto que pone aquí, hay 2 columnas, diseño, personalidad. diseño y personalidad. El diseño está todo en rojo y personalidad todo en negro, Sí. negrita. Nacemos, en diseño humano te viene dos informaciones. Una información que es la personalidad, que es la información de lo que trae tu alma. Y es la información, la personalidad de lo que tú te crees que eres, de la película que tú vives. La personalidad es lo que se llama lo consciente. Entonces, todo lo que está ahí en personalidad es lo que tú vives de forma consciente. Y todo lo que está en diseño es lo que vives de forma inconsciente. Te pasa, pero no te enteras que te pasa. Está pasándote en tu cuerpo, pero no sabes ni qué te está pasando. O sea, muchas veces tú estás viendo cosas que no ves, que estás viviendo cosas, los demás te lo ven y no te estás enterando qué te está pasando. Entonces, también viene información inconsciente. Aquí. Esto tiene que ver con el momento de nacimiento. Cuando tu alma nace, el momento de tu nacimiento se saca la personalidad y 3 meses antes, cuando encarna el alma, es cuando el diseño se saca ya. Claro, aquí también puedes ver si eres más compatible con según qué personas, ¿no? Totalmente. Para un generador manifestante, ¿con quién es más compatible? ¿O con qué perfil es más compatible? No es tanto con perfiles, tiene ya más que ver con puertas y centros, que eso está ya más al fondo. No sé si están ¿Puertas y centros? Sí, no sé si están viendo la foto, lo están viendo, ¿no? Sí, lo están viendo, sí, está en pantalla. Pues ahí están, hay varios centros, vamos a ver varios centros, esto es muy interesante porque hay varios centros allá, todos los cuadraditos y los triangulitos que veis son los centros energéticos. En el momento de nuestro nacimiento, según cómo están las estrellas, los centros están, vemos que algunos hay coloreados y otros están en blanco. Los centros coloreados son centros con los que nacemos de forma consistente y los centros que están en blanco son centros con los que nacemos de forma que los vivimos a través de los demás. O sea,
todo lo que tenemos en blanco viene y va, según quien venga delante de ti. Lo vives empatizando con el otro. Y todo lo que tienes en color lo vives consistente en ti. Vale, entiendo. O sea, lo que está en color, digamos que no dependo de nadie, es algo que ya viene conmigo, ¿no? Eso es. Y lo que está en blanco son cosas que voy a experimentar, pero a través de otras personas. Eso es. Entonces, imagínate que hay gente que tiene todo en blanco, que lo hay. Wow. Y hay gente que tiene todo en color, que son muy sólidos, que también la hay. O sea, en mi caso, por ejemplo, veo que hay algunas zonas en color, otras en blanco. ¿Cómo tengo que interpretar esto? Viendo este diseño vemos que es una persona 50-50, de alguna manera, ¿no? O sea, que tienes algunos centros, tienes tu solidez en algunos centros, pero tienes otros centros, ya intuimos, ¿no? Según los chakras, que son eso. Estos son los chakras. Son los chakras. Son 9. 9 chakras. 9 chakras. Entonces, según dónde estén, pues ya vemos dónde hay apertura. En tu caso, el corazón está abierto. Lo vives a través de todos. Sí. ¿Vale? La garganta la tienes definida, con lo cual tú tienes tu consistencia de hablar. Y que estás hablando y hablando y hablando, tú tienes tu consistencia, no dependes de quién venga para poder hablar de una forma o de otra forma, ¿no? Eso es cierto. Eso. Tu fuerza de voluntad, que es el triangulito rojo pequeñito. Esa es la fuerza de voluntad, sí. En esto, la verdad, fuerza está de voluntad. coloreado. Sí. Aquí los números que salen 21, 51, 40, 26, ¿qué significa esto? Y estos son, dentro de cada centro, digamos que hay un matiz del centro. Entonces, cada puerta es un matiz diferente. Entonces, ahí hay mucha información, ¿no? Ahí ya empezamos a ver que dentro del diseño hay mucha información porque hay un matiz y dentro de este matiz hay más submatices, porque vemos que luego hay líneas, o sea, hay más información. Es que esto está muy bien porque esto es como la astrología, ¿no? Es decir, tú eres Escorpio, ¿vale? Pero bueno, ¿qué ascendente eres? ¿Dónde tienes la luna? Tal. No todos los escorpios son iguales. Compartiremos matices o habrá cosas parecidas, ¿no? Y en este caso igual. O sea, yo puedo ser generador manifestante, otra persona puede ser generador manifestante, pero podemos ser muy distintos también. Claro, ¿no? Por todo esto que estabas comentando. Antes has comentado la compatibilidad entre personas. Sí. Se da mucho, he contado esto porque se da mucho si tú tienes un centro abierto y el otro lo tiene definido. Más que por centros, funciona por puertas. Si yo tengo una puerta y el otro tiene la contraria, por ejemplo, por ahí tenemos alguna, un 5 por ahí abajo, ¿no? Sí. Y el otro tiene un 15 la contraria, de repente se siente un imán con la persona, un electromagnetismo. Bueno. Eso es el típico feeling, ¿no? El típico feeling que la conexión. Siente, las conexiones. Con alguien que no conoces de nadie, de repente lo conoces, ¡pop! Hay algo que conecta. Tiene una conexión ahí. Conecta. Siguiendo con los chakras, ¿no? Por ejemplo, tenemos el chakra garganta, ¿no? Bien definido. ¿Este qué sería? ¿Chakra corazón? Chakra corazón. Blanco. Blanco significa que tú no tienes una forma consistente de vivir el amor, sino que vives todas las formas de amor, según quien venga adelante. Cuando viene alguien, se te ilumina, se te enciende, si alguien te lo define, ¿vale? Si alguien tiene ese centro definido, vives... ¿Eso quiere decir que puedo tener problemas de autoestima? ¿Porque no tengo el amor fundamentado en mí? ¿No me quiero lo suficiente? ¿Podría ser una interpretación? Sí. La autoestima viene más en el ego, en el triangulito, y en el corazón viene la falta de cariño, de aceptación de uno mismo, de necesidad que me quieran otros. Vale. Cuando estoy vulnerable, eso me da necesidad de que me quieran los Cuando demás. estoy vulnerable, eso es cierto. Cuando estoy vulnerable, cuando no me escucho, cuando no estoy en mí, cuando no me respeto, que esto es lo que nos enseña el diseño humano. Entonces, ese triangulito que tenemos aquí al lado sería la fuerza de voluntad, ¿no? Sí. ¿Este de aquí? Ese es a lo que tienes que escuchar, es el sacral. Es el sacral. Esas son las ahí vísceras. tengo fuerza, ¿no? Ahí tengo la fuerza, por lo que ahí veo. tú tienes tu voz visceral que te dice, me apetece hacer esto, es un centro donde necesito disfrutar de lo que hago. Sí. Como no disfrute, empiezo a desconectarme, ya no escucho mi sacral, ya me cruzo, empiezo mi cabeza a funcionar y ya me pierdo de Yo sé, si no hay disfrute, no hay placer, desconecto rápido. ¿Y esto qué significa también que esté coloreado? ¿Es capacidad para materializar, ¿no? ¿O no tiene nada que ver con ese chakra? Sí, significa que eres consistente en ese centro, o sea que siempre tienes energía para hacer cosas. Sí. Siempre tienes energía para hacer cosas y de hecho viendo los canales que tienes, entiendo que eres muy dinámico y muy activo. Sí. Muy dinámico. El de abajo está blanco del todo. El centro de abajo es el centro raíz. Centro raíz. Sí, es el empuje que nos hace mover el cuerpo, el combustible que nos hace movernos. Entonces,
es quien presiona para hacer cosas, para realizar cosas. Venga, vamos a hacer algo que impresiona. Cuando no lo tienes definido, te puedes sentir muy presionado por la gente. Venga, que hay que hacer algo y te puedes sentir muy presionado, ¿vale? Entonces, o querer hacer las cosas muy rápido para resolver la presión que se siente por tenerlo eso como más vulnerable, más abierto. ¿Vale? Entonces, cuando tienes eso abierto, muchas veces te pones a hacer las cosas más rápido de lo que deberías de hacer. O más cosas de las que deberías de hacer. Sí, eso es cierto. De hecho, tiene que ver con mi impaciencia, ¿eh? Que las cosas rápido. ¿Y estos triángulos de al lado, qué significan? Y los triángulos de los lados son Sí. el centro del bazo, que es el que tienes coloreado, y ese es el primer centro de conciencia que había, que es el centro de supervivencia, el primer centro de conciencia que se creó, ¿no? El de comer, sobrevivir. ¿Vale? Entonces, ese centro lo tienes definido. Significa que tienes de alguna manera como tu parte de supervivencia bastante protegida. Tu cuerpo no se siente vulnerable normalmente. No. Tu cuerpo se siente más bien protegido. Sí. Si lo tienes abierto, es más vulnerable. Y ahí residen las intuiciones. ¿Sí? Ahí estaría la intuición. Entonces veo que tienes la puerta de la intuición definida, no solo el centro, sino también la puerta. Tendría que ver dónde está en la astrología, porque hay más información con los astros, pero esto dice que eres muy intuitivo. Es el centro de la intuición y tienes la puerta de la intuición también. Bueno. Con lo cual, cuando vemos estas cosas en el diseño, podemos darnos cuenta de que puedo confiar en mi intuición. O sea, si yo sé que soy intuitivo, voy a hacerle caso también. Entonces, lo que me da el diseño humano es también saber cuál es mi naturaleza y cuál no es mi naturaleza. Porque los centros en blanco se dice que son los centros del no ser. Del no ser. Donde nos identificamos pero no somos. Eso es lo que no somos pero creemos que somos muchas Pero creemos veces. que somos muchas veces. ¿No? Entonces me pierdo en que quiero que me quieran, me pierdo en que quiero hacer las cosas muy rápido, me pierdo en no escuchar, en disfrutar. Entonces se trata de ir a tus centros y traer a la luz tus Estoy centros. entendiendo muchas cosas de mí, ¿eh? Y de cosas que me han pasado, que me están pasando. Oye, ese triángulo de al lado que está por definir, que está blanco, ¿qué significa? El que está en el lado contrario. Y ese es tu centro, ese es el centro emocional. Centro Es emocional. El plexo emocional. Significa que cuando lo tienes abierto, que eres empático emocionalmente con los demás. ¿Vale? Más o menos la mitad de la población lo tiene definido. Entonces, cuando lo tienes sin definir, tú vives las emociones de los demás por 3. Entonces, puedes sentir nerviosismo cuando estás con otros. Puedes sentirte incómodo emocionalmente cuando estás con otros. Y los que lo tienen definido tienen su consistencia emocional. Están subiendo y bajando con sus olas. Están emocionándose y bajando y emocionándose y bajando. Entonces, en este caso, yo como lo tengo por definir, ¿cuál sería la enseñanza? ¿O el consejo, el mensaje para mí? No entrar demasiado a las emociones de los demás. O sea, no meterte lleno en las emociones de los demás. Muchas veces se quiere evitar hacer olas emocionales en los demás, entonces también a veces nos apartamos de las situaciones. Entonces, ser consciente de que la emoción que estás viviendo no es tuya, sino que la estás amplificando del medio. Ya cuando eres consciente de esto, ya puedes hacer otra cosa con ello, ¿no? Ya solo siendo consciente. Dices que también miras datos astrales, es decir, ¿combinas el diseño humano con la astrología? Yo personalmente hago cartas... Haces cartas natales, ¿no? Hago cartas natales. Esto es una carta natal de diseño humano. Luego hago cartas natales de astrología y también me gusta un poco mirar la numerología porque cada uno da un dato diferente. Todos al final confluyen en lo mismo, pero hay diferentes perspectivas. Pero aparte, el diseño humano tiene los 2 columnitas de allí, sí. Todo lo que hay en la esquinita son los astros. Los astros, vale. Entonces, también aquí hay información astrológica, todo esto son los astros. Y esto, por ejemplo, en personalidad, ¿cómo lo debería interpretar? Aquí hay una flechita que va hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Flechitas que van hacia arriba. Las flechitas que van hacia arriba es lo que está ensalzado, o sea, que esa puerta está potenciada, que está ensalzada o que está más En este tranquila. caso, ¿qué estaría potenciado? Yo aquí lo que veo así importante, cuando veo... O sea, siempre lo que hay en el sol es como lo más importante y vemos que tu sol está en el centro emocional.
significa que las emociones, hemos dicho que tú no las tienes definidas, que las vives a través de los demás, pero es lo más fuerte que tienes en tu carta. ¿Y cómo lo debo interpretar eso? Que de alguna manera vienes a trabajar toda esta parte del espíritu, de la emoción, pero la vienes a trabajar a través de los demás. Cuando te la activen otros, cuando estés en contacto con otros, es cuando vendrás a trabajar toda esa parte emocional. Que hemos dicho que esta es la parte este es el centro de la conciencia, del espíritu y de lo que está ahora desarrollándose y emergiendo. Entonces, de alguna manera, tu alma viene aquí a empatizar emocionalmente con los demás para poder anclar, traer la conciencia, seguir gestando esa conciencia que estamos ahora en este cambio. O sea, que tu alma ha dicho, venga, vamos a trabajar aquí sobre la conciencia. Yo me voy a meter de lleno en este trabajo. Yo voy a hacer este trabajo de trabajar desde el espíritu, desde la conciencia. Aquí vemos otra fichita de 7, donde pone 7.3. ¿Qué signo es este que está al lado? Que ahora mismo no... La luna. La luna, es la luna, vale. La luna, el 7 significa que eres líder. El 7 es el número del líder. Entonces, de alguna manera también en ti hay un liderazgo. ¿Vale? Y luego el punto 3, todo eso ya son más matices. Matices. Mártir, lo que hemos dicho, el 3 es un mártir, pues tienes bastante de eso, bastante de bicharacheo, de estar con unos con otros, de interactuar. O sea, mártir, por lo que veo, no es el significado que todos atribuimos, ¿no?, a la palabra mártir, porque el mártir es el que muere en la cruz, ¿no? Claro, es que diseño humano a veces tiene unas palabras un poco extrañas. El diseño humano viene de... Es bastante reciente todo esto. En 1987, Raoul Hook es quien lo canalizó. O sea que es bastante, tiene un poquito tiempo. Lo trajo aquí y de alguna manera él estuvo como 5 años con esa información, viendo que en su vida, pues comprobando, ¿no?, todo esto. Y fue hace 1992, así de 5 años después, que empezó a poner todo esto, sacar a la luz, porque la gente le dijo que esto era algo que funcionaba, que era para el mundo, ¿no? Entonces, él sacó esas palabras, son palabras suyas, son un poco extrañas, pero luego hay que entenderlo más de fondo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre personalidad y diseño? Porque es la otra columna, la que veis ahí al lado. Personalidad es tu personaje, lo que tú te crees. O sea, la personalidad es lo que tú te crees que estás viviendo. Y lo que tú estás viviendo, sobre todo, porque tú estás viviendo el espíritu, la emocionalidad de las personas. Y eso te lleva a tu trabajo de alguna manera, ¿no? O tu conciencia de alguna manera. Pero ¿qué está pasando a nivel inconsciente? Lo que hay en el diseño. Por ejemplo, un 3420, que es lo que hay allá, es un canal de estar en el presente, de estar en el ahora, de tener mucha energía puesta en el ahora, de autopotenciar este momento y de estar haciendo, o sea, este canal muchas veces te lleva a hacer muy rápido muchas cosas, pero no lo controlas porque está a nivel inconsciente funcionando esta energía. Entonces, el diseño es toda esta información que de alguna manera tenemos ahí. La vivimos, mira, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver mucho con el cuerpo y tiene que ver con toda la información familiar, con toda la información que hemos heredado y por haber nacido en la familia que hemos nacido, pues tenemos todos estos numeritos. Para cruzar datos, ¿no? En personalidad aquí me sale 7.3 y aquí en diseño me sale 45.2, la luna. ¿Cómo cotejo estos datos? Claro, bueno, eso... hay que ir mirándolo un poquito. La luna significa un poquito el propósito, ¿para qué? El propósito. O sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué haces tu cruz de ángulo de encarnación? Entiendo. ¿Vale? O sea, digamos que la vida puede tener muchos para qué, ¿no? Depende la capa en donde nos pongamos. ¿Y qué mensaje hay aquí entonces? Entonces, la 45 es una persona que viene a dar voz, a dar dirección, a dar guía, ¿vale? O sea, que de alguna manera... Si vamos sintetizando todo lo que vemos en tu carta, si vienes a vivir todo el plano de la conciencia, pues este 45 con ese 7, desde tu liderazgo, desde tu poder de poder guiar a las personas y decir a la gente cómo hay que hacer, cómo no hay que hacer las cosas, puedes dar como mucha guía y puedes aportar allí mucho
en el sentido de poder aportar a las personas cómo hacer desde tu visión y tu perspectiva de lo que vives. Bueno, esto solo, nada, es una parte ínfima de lo que realmente os puede dar, os puede transmitir una buena carta natal, en este caso de diseño humano, que obviamente os puede hacer Eneritz Otegi. Cualquier cosa que necesitéis de Eneritz, ahí tenéis su página web, que es Zuhaitz Lorea Vibra. La página web, Zuhaitz Lorea Vibra. ¿Qué significa Zuhaitz Lorea Vibra? Es una mezcla de palabras de Sua es fuego, Sí. Zuhaitz es árbol y Lorea es flor. O sea, son elementos de la naturaleza que están ahí integrados. Todo esto es vasco. Todo esto es vasco. Todo esto es vasco. O sea, Sua fuego, Zuhaitz es, me has dicho... Es árbol. Es árbol, Y Lorea flor. es flor. Entonces son elementos de la naturaleza. Y vibra, ¿no? Porque están vibrando. Sí, el proyecto que he arrancado hace poquito se llama Zuhaitz Lorea y la web es Zuhaitz Lorea Vibra. Qué bueno. De hecho, en Instagram podéis seguir a Eneritz por Zuhaitz Lorea, tal y como lo tenéis allí, y también por Yoga Donosti, claro, es profesora de yoga también. Sí, llevo de añitos dando clases de yoga y combinar el yoga con la conciencia y con entenderte un poquito más da una buena... completa mucho. Qué bien. Bueno, analista de cartas natales, desde el diseño humano, numerología, astrología, profesora de yoga y masajista. También desde bastante pequeñita. Me gusta las manos y sentir. ¿Qué sientes cuando tocas a alguien? A mí siempre mira, como el masaje también hay muchas ramas. Yo cuando empecé así con lo terapéutico y todo esto, siempre me iba más a lo energético y a lo sutil. Entonces, mi tendencia siempre ha sido más sentir más allá. A veces sentir incluso con lo emocional, con lo sutil. Entonces, sí, también lesiones y todo esto también, pero también me gusta mucho conectar con una parte más almática, más sutil, más lo que nos está pasando a un nivel más sutil que luego desencadena en el cuerpo los síntomas. O sea, está todo conectado, ¿eh? O sea, todo lo que has aprendido, desarrollado, experimentado, y tiene que ver mucho con el diseño humano, ¿no? De hecho, Eneritz va a hacer un taller inicial de diseño humano, Vivir tu diseño, que además será próximamente, ¿no? Es finales de mayo, principios de junio. Bueno, si entráis en la página web, ahí está la información. Sí, está por fijar la fecha, va a ser por junio, más o menos junio-julio. Lo estoy acomodando bien las fechas y es un poquito un taller introductorio donde si ya uno quiere hacer una certificación oficial o una formación oficial de diseño humano, pues esto digamos que es lo previo que hay que hacer a la formación. Es una especie de ver tu diseño, sentir tu diseño, vivir tu diseño y eso es bastante práctico el taller. Un taller inicial que será previo a la formación. O sea, es un taller que te va a dar las nociones básicas, ¿no? Para que puedas entender e interpretar una carta natal de diseño humano, pero luego viene la formación. Y luego hay una formación. Para ser analista de diseño humano. Para ser analista de diseño humano. Hay toda una escuela oficial de diseño humano, hay muchísimos profesores y bueno, hay un equipo de profesores. Entonces, por ahora está este taller de Vivir tu diseño y luego desde ahí, si alguien quiere, o sea, todo el que quiera puede seguir formándose. Porque esta formación es muy extensa, se tarda mucho en aprenderlo. ¿Cómo funciona? Realmente hasta donde quieras, porque hay niveles donde tú te puedas quedar. Vale. O sea, tú puedes hacer el taller de Vivir tu diseño y para ti suficiente. Si te pica un poquito más o sientes un poquito más, pues ya hay una información básica, cartografía, ABC del RAIF, es una formación básica que más o menos es un año o algo así. Y luego ya analista de diseño humano viene posterior, que ya son pues otros 2 años o algo así. 2, 3 años ya se tarda. Vivir tu diseño, taller inicial de diseño humano, será online, lo puedes seguir por internet sin ningún tipo de problema desde cualquier parte del mundo. Toda la información en zuhaitzloreavibra.com. Recordad esto, ¿eh? Sua, que no me lo digas. Sua quiere decir fuego, Zuhaitz quiere decir árbol, Lorea significa flor y vibra, todo vibra. Zuhaitzloreavibra.com o también podéis poneros en contacto en el teléfono particular de Eneritz, que es el que veis ahí en pantalla, 605-410-880, 605-410-880. Aquellos que queráis seguir el taller o ponernos en contacto con Eneritz para que os haga una carta natal de diseño humano, que también se puede hacer online sin problema,
prefijo 34, 0034 más 34 y el 605 410 880. Eneritz, muchas gracias por estar en Alex Comunica. A ti, gracias a todos.